El muchacho mendigo le salvó la vida a un anciano y se marchó. Él no imaginaba quién era aquel hombre. Los latidos del corazón de aquel anciano no se podían escuchar. Lo había visto cruzar la calle y a lo lejos lo vio caer. A sus 8 años, el muchacho mendigo tomó la muñeca del anciano y se dio cuenta que no tenía un pulso más que ligeras palpitaciones, lo que significaba que todo se estaba poniendo crítico. Observó en varias direcciones y al ver que nadie se dignaba a socorrer al hombre, se le acercó y le dio respiración de boca a boca, seguido de masajes y presiones en el pecho. Estuvo batallando por varios minutos y aunque algunos que estaban de espectadores le aconsejaban que ya lo debería dejar, él no se rendía. Una y otra vez ejercía presión sobre el pecho y le daba masajes. Así estuvo por más de 5 minutos. El hombre parecía respirar ahora, pero aún seguía inconsciente. Federico, por último, juntó sus puños y golpeó fuertemente el pecho del anciano y entonces 2 hombres vestidos de negro se le acercaron raudamente y lo detuvieron. «¿Qué crees que haces, muchacho?», y diciéndole esto lo empujaron. «¿Has querido robarle al hombre?», le dijo un hombre allí que parecía ser el oficial de la zona, pero que sin embargo no había movido ni un dedo para socorrer a aquel hombre. Federico temió por las acusaciones, pero le reconfortó saber que ese último intento no había sido en vano y entonces se marchó del lugar, no sin antes verlo por última vez. Tenía apenas 8 años cuando por necesidad tuvo que salir de su casa a buscar la forma de salir de la pobreza que su propio padre había traído sobre ellos. Antes, con su madre de la mano, ésta lo había llevado hasta una esquina donde vendían televisores y otros electrodomésticos. Él, siendo pequeño, sabía que tener una de esas máquinas en casa era un sueño inalcanzable para ellos. Se preguntaba qué podía hacer, cómo le hacía una persona normal para lograr tener éxito en la vida, qué tenía que estudiar, qué era lo que necesitaba saber. A temprana edad esos pensamientos avasallaban su mente debido a que en su andar había visto cómo la vida le había sonreído a otros niños y él seguía aún allí, estancado. Se preguntaba qué estaba haciendo mal. Su madre tenía que vender bolsas de basura, un nuevo invento que alguien había tenido. Era de un plástico flexible y la mayoría lo compraba para echar allí su basura o envolver cosas. Federico no podía seguirle el paso a su madre. Ella lo había notado, así que viendo que él se quedaba por horas viendo una de las televisiones que estaba en aquella tienda, empezó a dejarlo allí. El hombre encargado de encender todos los días los televisores para la tienda sabía que él observaba allí casi cada día, por lo que le ponía dibujitos. El hombre solía acompañarlo mientras duraba su guardia en la tienda. Federico le sonreía en agradecimiento porque sabía que él lo hacía para que él se entretuviera allí mientras su madre trabajaba. Él era un trabajador más y veía cómo la madre de Federico luchaba día a día para revender las bolsas de plástico. Por más de 2 años, hasta que él cumplió los 8, el hombre le había hecho ese favor. Pero un día, cuando llegó a ver las televisiones, tenía diferentes tipos de programas menos de su interés siendo niño. Fue el día en que él pareció despertar de un sueño de cómo eran las cosas. El hombre había sido despedido, el que siempre le había puesto dibujos animados. El que lo había reemplazado ahora no le importó verlo sentado al frente ni que él fuera un niño en ese momento. Era un empleado de la tienda más. Como su trabajo era estar parado por más de 10 horas, ponía allí documentales y programas de descubrimientos científicos y hasta clases de resucitación. Federico primero estuvo algo aburrido, pero luego, al entender muchas cosas allí, descubrió que podría aprender también sobre asuntos médicos. Por ejemplo, siempre habían videos instructivos de cómo sanar una herida, cómo prevenir una hemorragia, hasta cómo resucitar a alguien que se había ahogado, entre otros temas que le fueron interesando conforme cada día llegaba y esperaba que su madre terminara de vender sus cuotas de bolsa. Tenía una corazonada, que si conocía a un hombre que parecía ser importante y lo saludaba cada día,
En algún momento, él podría pedirle trabajo en cuanto cumpliera la mayoría de edad. Si era posible, no cobraría. Mientras le diera de comer, para él estaba bien. El plan lo echó a andar, y un buen día conoció al señor Villegas, un anciano ya que siempre solía caminar atravesando el parque central, a pesar de que tenía un moderno y lujoso auto, el cual lo dejaba cada día en el centro financiero. Después de algunos meses de saludarlo, quería entablar una conversación con él, pero él siempre pasaba apurado. Venía directo a trabajar. Federico se preguntaba si él ya lo conocía lo suficiente como para pedirle trabajo. A las 7 de la mañana, esos últimos días, esperaba esa oportunidad. Ensayaba las palabras que usaría y qué era lo que exactamente tenía que decir. A veces el señor Villegas no parecía estar de buen humor, y otras veces pasaba tan rápido que Federico temía hablarle y que su amistad se perdiera por esa razón. Aunque no habían entablado alguna conversación más larga que un saludo, él había sido paciente y esperaba esa oportunidad, en la que quizá él pudiera hacerle algún favor y allí, y solo allí, podría decirle que él podría trabajar con él. Un sueldo fijo para él no tenía precio. Lo deseaba con todo su corazón. Era un hijo abandonado por su padre y ahora con una madre que se esforzaba por vender sus cuotas de bolsa para poder sacar algunos centavos más y salir de esa forma de la pobreza. Oraba a Dios día a día para que le diera esa oportunidad de servir. No tenía idea de cómo sería, pero solo esperaba esa oportunidad. Había intentado saber todo lo que a ellos le podría interesar, y aunque era pequeño, sabía más de lo que un niño de su edad debería saber. De todos los hombres que parecían adinerados, que había él saludado, solo él se había dignado a responderle su saludo. Federico había visto la necesidad de su familia ya por más de 6 años. Recordaba las peleas y discusiones por la falta de dinero. Habría tenido un hermanito más de no ser porque su madre no fue a sus controles, y para cuando ésta tenía 6 meses de embarazo descubrió que estaba embarazada. Para ese momento el bebé yacía sin vida dentro de ella. De emergencia había sido llevada y allí terminaron sus ganas de ella y su padre de seguir engendrando más hijos. No era una vida fácil para ellos, como lo era para otros en la ciudad. Su madre, lejos de deprimirse, entró en razón y pensaba ahora en salir de la pobreza que los tenía sumergidos en la miseria y zozobra. Vivir en los suburbios de los cerros era como vivir en otro mundo. Desde las faldas del cerro hasta llegar a la ciudad habían tan solo 5 cuadras, de cada una 100 metros. Se podía sentir cuando él cruzaba el único puente por el cual los marginados de los cerros tenían acceso a la ciudad. Lo habían hecho así. Si alguno de ellos robaba algo o tenía algún problema en la ciudad, siendo esta la única entrada y salida, podrían cerrarlo y atraparlo al malhechor rápidamente. Federico se había cansado de esa realidad. Sin embargo, un día mientras había visto irse a su padre para siempre, pensó que si se sumía en esa depresión no llegarían a ningún lado. Ya su madre se deprimía cada cierto tiempo, y eso solo detenía el progreso de su familia. Una mañana, ellos se habían prometido salir de aquellos barrios. Con trabajo lo harían. Ahora Federico estaba solo con su madre, por lo que se decidió a tentarle a la suerte, y a Dios también, para que pudiera un día cambiar la triste realidad que le había tocado vivir. ¿Cómo sería tener ese dinero ilimitado?, pensaba. De seguro su vida sería completamente diferente. Pensaba en Bacho, su amigo, y también en Cutián. Ambos amigos suyos. Federico en realidad jamás debió ir a parar allí, a vivir en ese lugar, pero su madre se había ilusionado con un hippie y este no le dio muchas esperanzas de progresar. Siempre habían discusiones por causa de eso. Sin embargo, a pesar de eso, habían permanecido juntos hasta hacía algunos días. Su padre, antes de que se marchara, se había cansado de que su madre le sacara en cara su vida de fracaso. Él era hijo de gitanos y así su vida se había vuelto muy difícil de proyectar, porque en la familia de él, su padre solo le había enseñado a trabajar a sus hermanas, a pasar el día a día.
Era su madre la que pechaba siempre en esos gastos, y por eso él tenía esos hábitos. La madre de Federico estaba enamorada cuando lo conoció, pero no se había olvidado de la familia de la que venía, los principios y costumbres, así como los hábitos de lo que significa surgir en la vida. Por eso se había revelado del camino que su padre ahora los conducía. Quería una casa que limpiar, una cocina donde cocinar decentemente, erradicarse en algún lugar para siempre. Ir de lugar en lugar y vivir en una tienda donde le diesen sus pies eran los objetivos de su padre por sus hábitos familiares, pero no los de su madre. Ella le había mostrado a su padre que sí se podía hacer más que lo que ahora ellos estaban viviendo. Federico lucía como un niño extranjero en medio de todos los niños de color que él conocía. Él era el único niño de tez blanca, de ojos azules y cabello castaño. Sin embargo, el amor de su madre los había conducido hasta ese lugar donde había todo tipo de gente, entre gente trabajadora del día a día hasta delincuentes que solo dejaban como herencia pobreza y mañas para robar a sus hijos. Todos esos pensamientos eran parte de una mochila que Federico cargaba. Así que ahora él estaba empezando a tener autonomía. Se dio cuenta que podía manipular su camino, su destino como él quisiera, porque al irse su padre, su madre tenía otra manera de pensar. Al crecer, aparte de pararse a esperar a su madre en la inmensa avenida y ver televisión cada día, ahora estaba resignado a ayudar y hacer favores a los más ricos para ganarse algo o tener chance de tener unas monedas en su bolsillo y que saciasen el hambre o que de esta forma él pudiese ayudar a su madre. Cuando de pronto, mientras observaba a muchos hombres importantes ir y venir de sus actividades como empresarios o como lo que fuera que sean, acababa de ganar $3.30 durante toda la mañana y gran parte de la tarde. Siempre solía estar atento a todo lo que ocurría en la ciudad. Ver las oportunidades en varias ocasiones para él había simbolizado un crecimiento hacia el sueño que tenían. Saludó al empleado de la tienda ese día, el hombre que ahora cuidaba el lugar donde vendían los televisores y quien se encargaba de encenderlos. Entonces de súbito vio como un hombre anciano ya cruzaba la calle y de pronto se desplomó. En primera instancia no quiso ir porque con sus vestimentas pensarían que él quería sacar provecho de la situación. Pero al ver que nadie se acercaba y todos solo observaban, él tomó el valor y recordando lo que alguna vez había visto en la televisión en aquella tienda sobre primeros auxilios, se acercó, levantó la cabeza y muy delicadamente se puso a escuchar su respiración de aquel hombre. Pero los latidos del corazón de aquel anciano no se podían escuchar. Lo había visto cruzar la calle y a lo lejos lo había visto caer. Era el señor Villegas. A sus 8 años, el muchacho mendigo tomó la muñeca del anciano y se dio cuenta que no tenía pulso más que ligeras palpitaciones, lo que significaba que todo se estaba poniendo crítico. Observó en varias direcciones y al ver que nadie se dignaba a socorrer a aquel hombre, se le acercó y le dio respiración de boca a boca, seguido de masajes y presiones en el pecho. Estuvo batallando por varios minutos y aunque algunos que estaban de espectadores le aconsejaban que ya lo debería dejar, él no se rendía. Una y otra vez ejercía presión sobre el pecho y le daba masajes. Así estuvo por más de 7 minutos. El hombre parecía respirar ahora, pero aún seguía inconsciente. Federico por último juntó sus puños y golpeó fuertemente el pecho del anciano y entonces 2 hombres vestidos de negro se le acercaron raudamente y lo detuvieron. «¿Qué crees que haces, muchacho?», y diciéndole esto lo empujaron. «¿Has querido robarle al hombre?», le dijo un hombre allí que parecía ser el oficial de la zona, pero que sin embargo no había movido ni un solo dedo para socorrer a aquel hombre anciano. Federico temió las acusaciones, pero le reconfortó saber que ese último intento no había sido en vano, y entonces se marchó del lugar, no sin antes verlo por última vez. El anciano había sido el señor Villegas, estaba consciente y ambos coincidieron con la vista.
Esta sería la mirada que lo cambiaría todo. El anciano fue cargado hacia una camioneta y después de esto fue llevado de emergencia al hospital, donde le dijeron que había tenido un paro cardíaco, pero que gracias a la reanimación que alguien le había dado, había logrado llegar con vida. Ese día Federico recordó que en su huida había perdido sus monedas, incluso los 3 billetes que había hecho. Estaba abatido por eso. Su madre, sin embargo, ese día llegó de vender, y ella, a diferencia de él, estaba feliz porque había vendido más bolsas a un hombre desesperado que había encontrado. Ese había querido meter sus cosas en maletas, pero ella, su madre, se le cruzó y le dijo que las bolsas eran lo suficientemente resistentes como para que él las llenara con su ropa allí. Tenía $23 en su mano, y realmente era mucho dinero para ellos. Federico guardó silencio sobre el incidente que había tenido esa tarde y pareció desanimarse para volver a aquella calle. No le parecía justo que por sus atuendos la gente lo había discriminado y además quizá le habrían culpado por lo que a aquel hombre le había pasado. Planeó entonces ir con su madre al día siguiente para ayudarla. Quizá ese era el camino, pensó. El negocio de su madre. Mientras intentaba dormir, observaba un agujero hacia el firmamento y agradecía a Dios con contestar de esa manera sus oraciones. Su madre había tenido éxito y ahora irían hacia ese lugar donde había muchas personas que se mudaban constantemente. Eran extranjeros que acumulaban ropa y luego no tenían dónde llevarla cuando se mudaban. Ese era el plan, pero ellos no imaginaron lo que les iba a pasar. Federico había despertado más temprano que de costumbre aquel día, cuando escuchó unos quejidos. Al acercarse a la habitación de su madre, entonces descubrió algo que lo dejaría sin aliento. Su madre agonizaba y él no sabía qué era lo que tenía. Tan solo unas horas atrás habían sido felices por lo que ella había ganado el día anterior. Ahora estaba allí, quejándose, y él no sabía qué hacer. Salió a la calle por ayuda. Allí Fermín, un albañil amigo de su madre, se disponía a tomar el autobús abajo en la parada cuando Federico lo llamó a lo lejos. «Señor Fermín, tiene que venir. Es mi madre. Está muriendo. No sé qué tiene. Ayúdeme, por favor». A como de lugar la bajaron hasta las faldas del cerro donde vivían. Federico acariciaba el único billete que tenía en su bolsillo. Era el billete de $20 que su madre le había dado. Esperaban que sus 2 vecinos que habían venido con él y su madre se solidarizaran con ellos y al menos pagaran el taxi. Sin embargo, ninguno tenía más de $1 en su bolsillo. Se miraron los 3 y no podían perder tiempo. Federico, después de luchar algunos segundos, se desprendió de los $20 que acariciaba en su bolsillo. Jamás los volvería a ver en su vida, pensaba, pero su madre moriría pronto y eso no lo podía permitir. «Cóbrese», dijo con seguridad. Recibió su cambio de $19.50. El albañil con un vecino que estaba con él se asombraron. Nunca habían visto un billete de $20. En ese año era bastante dinero aún. Entraron al hospital y atendieron a su madre. Federico estaba solo en aquella sala de espera. Ambos hombres se tenían que ir a trabajar. Federico agradeció su ayuda y sentado en un pasadizo esperaba noticias sobre su madre pronto. Media hora después, el doctor salió. «¿Familiares de Aldana Milla?» «Sí, señor», respondió Federico, secándose las lágrimas. Se había encomendado en una oración. Cruzaba sus dedos como una creencia que había aprendido en su barrio con sus amigos. Su madre tiene apendicitis y necesita ser operada de emergencia. Necesitamos sangre. ¿Tiene algún familiar que pueda donar sangre?» «No, señor. No, señor. Solo somos mamá y yo. Pero puedo buscar a alguien». «Bien, dese prisa, muchacho, mientras la preparamos para la operación». Así salió Federico asustado, buscando a sus amigos. Los halló limpiando botas en el Parque Central, cerca al centro financiero. Estaban con muchos clientes. «Por favor, tienen que ayudarme. Es mi madre. Se muere y necesito donantes de sangre». Federico temía, y eso se podía ver en sus ojos vidriosos.
Al instante los muchachos dejaron todo y se dispusieron a consolarlo. Ya encontraremos. Ten fe. Eso es lo que quiero. No perder la fe. Mamá es lo único que me queda. Voy por mi padre, dijo Gutián, el más pequeño. Te daré el alcance en el hospital. Bacho estaba en desidia porque sabía que sus padres estaban separados. Además, su madre estaba en el trabajo y su padre solo Dios sabía dónde estaría, en qué bar se encontraría. No puedo ayudarte, amigo, con eso, pero me quedaré contigo hasta que hallemos la solución. Federico caminaba y sus pasos lo llevaron hasta el lugar donde él de pequeño solía ver la televisión. Quizá encontraría a alguien. Hasta el vigilante de la tienda podría pedirle ese favor, que donara sangre para su madre. En eso estaba cuando le cerraron el paso dos hombres altos. Estaban vestidos de negro. Detrás de ellos, un auto de lujo del cual habían descendido. ¿Eres tú Federico Villarreal? Federico lo recordó. Lo estarían buscando. Eran los mismos hombres que una vez lo habían apartado de un hombre a quien él había ayudado. Algunas personas estaban allí también y habían presenciado todo eso. Se iba a negar, pero Bacho lo delató. Sí, es él. ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? Federico volteó de súbito y le dio una mirada de desconformidad. ¿Qué? ¿Qué? Dijo Bacho y siguió preguntando. Por favor, no se asuste. Alguien quiere darle trabajo. ¿No es eso lo que busca? Hemos investigado. Federico olvidó la premura que tenía y respondió afirmativamente. Sin embargo, añadió, me gustaría, señores, pero mi madre está muy mal. Por favor, insistieron los hombres. La persona que está en ese auto solo quiere agradecerle y darle empleo. Federico no quería, pero quizá era una respuesta a sus oraciones, pensó. No lo entendía. Quiso hacerlo muy rápido. Se acercó al auto y sin que él se lo viera venir, lo reconoció. ¿Usted? ¿Me recuerdas? Te he estado buscando, muchacho, por toda la ciudad. ¿Cómo es que es tan difícil hallarte? Señor, me gustaría quedarme y conversar con usted, pero mi madre se muere en el hospital y no tengo dinero. Ando buscando donantes de sangre. Quizá la tengan que operar ahora. En otro momento podríamos hablar. Por favor, realmente sí necesito el trabajo. Yo estoy muy interesado, pero es difícil ahora pensar en eso. El señor Villegas, al escuchar esto, no pensó demasiado y dijo, pues tengo estos dos hombres, tienen sangre hasta de más. Muchachos, ¿pueden ustedes hacernos ese favor? Él es el chico que me salvó la vida, se los había contado ese día. Sí, señor, respondieron los dos casi al unísono. Sube, iremos a resolver esto. Tengo una deuda contigo y no puedo dejarte ahora. Dentro de la limusina se iban los dos muchachitos al hospital estatal. Al llegar rápidamente, se dispusieron los dos hombres a donar sangre. El señor Villegas mandó a pagar la operación y ordenó que su madre fuese trasladada a una clínica al terminar la operación. Se haría cargo de todos los gastos y seguido le daría la oportunidad de trabajo que aún estaba vigente. Días después de la operación de su madre, Federico era entrenado para ir a la escuela y terminar sus estudios. Luego aprendería números, se capacitaría para llevar cuentas. A los 20 años, se graduó y asumió su cargo en la empresa del señor Villegas. Su sueldo era algo que él jamás había imaginado. Sacó a su madre de la pobreza, usó su dinero para ayudar a sus dos amigos a terminar de estudiar también. Los recomendaría para trabajar. Un sueldo digno lo era todo. Con sus ahorros salió del barrio donde vivía. Se llevó a su madre con él, al igual que sus dos amigos. Sus vidas cambiaron gracias a la visión que Federico había tenido. Él se había preparado previamente y la oportunidad había llegado. Cambió su vida gradualmente y entendió que muchas veces la vida nos da oportunidades para mejorar. Somos a veces nosotros los que no buscamos esas oportunidades. Nos envolvemos muchas veces en vicios, en pasatiempos sin objetivo alguno. Dios forja nuestro carácter y la capacidad de tomar decisiones, dejándonos pulir nuestras debilidades para hacernos fuertes
para luego mostrarnos esa oportunidad si realmente la buscamos de todo corazón. Espero que esta historia os haya gustado como a mí. Por favor, comparte y suscríbete, que es gratuito. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos una nueva historia. Yo con gusto les regalaré un corazón. No olviden comentar. Reciban de mi parte un abrazo a la distancia. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matthews, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida.